We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de un proceso donde nuestros niños definitivamente no pueden cumplir con algunos aspectos educativos, igual que los otros niños. Por eso hablamos de discapacidad intelectual. Es evidente que tenemos que hacer algunos tipos de adaptaciones curriculares dentro de nuestro currículo, dentro de nuestro DIAC, que tienen que ver con adaptaciones curriculares de segundo y tercer grado. Tomando en cuenta que las de primer grado solo tienen que ver con infraestructura, pero cuando hablamos de adaptaciones curriculares, estamos hablando de grado 2 y 3, que son modificaciones y cambios en los contenidos, ¿no? Contenidos, estrategia, metodología, y también recordar que cuando hablamos de discapacidad intelectual, todas estas estrategias también que nosotros utilizamos dentro de nuestro DIAC, pues tenemos que comprender también que estas adaptaciones curriculares pueden ser bastante flexibles también. O sea, nosotros podemos hacer muchas adaptaciones, podemos poner muchísimas estrategias también. ¿Por qué? Porque definitivamente para los niños con discapacidad intelectual específicamente, pues sí se pueden hacer este tipo de adaptaciones. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Que el currículo sí se convierte en un currículo flexible, donde podemos nosotros utilizar algunos métodos y algunas estructuras que nos pueden servir para trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que tomar muy en cuenta y recordar que cuando hablamos de atención en el aula a estudiantes con discapacidad intelectual, nosotros estamos hablando de procesos muy interesantes donde se habla, primero, donde nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de discapacidad intelectual, no estamos hablando de niños discapacitados mentales o niños como en muchas situaciones se etiquetan a través de nombres o de palabras mal utilizadas dentro de las aulas. Hay muchísimas personas que utilizan muy malos términos, no utilizan adecuadamente las palabras de cómo se debe llamar o cómo se debe decir a una persona que tiene discapacidad intelectual. Nosotros estamos hablando de niños con discapacidad intelectual o personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque es una condición diferente nada más, pero esto no implica que nuestros niños no sean personas. Entonces, sí es muy importante que tenemos en cuenta esto, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando
de lo que se refiere a atención en el aula a nuestros estudiantes con discapacidad intelectual, lo primero es que nosotros tenemos que pensar en la terminología, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño o un estudiante en silla de ruedas, por ejemplo, es importante que nosotros socialicemos y también nosotros sensibilicemos al grupo de estudiantes de nuestros niños, qué tipo de ayuda este niño puede necesitar o no puede necesitar dentro del aula y fuera del aula, ¿no es cierto? Es muy importante que nosotros les expliquemos a los niños, primerito, que no deben empujar las sillas de ruedas de los niños que tienen discapacidad intelectual y están asociadas a otro tipo de discapacidades también. Entonces, debemos explicar a los niños que no deben sin decirle al niño que lo va a hacer, hablar directamente con la persona que tiene la silla de ruedas y no con su acompañante, con la persona que esté a su lado, porque esto de alguna manera hace que el niño se sienta incluido dentro de las aulas. Nosotros a veces solemos muchísimo, tanto los maestros como los otros estudiantes, no dirigirnos al niño, sino dirigirnos a la otra persona, al compañerito o al acompañante del niño, pero no nos dirigimos hacia el niño directamente. Entonces, cuando nosotros hablamos con los niños, tenemos que hacerlo de frente, ¿no? O sea, decirle, no importa, porque a veces nosotros pensamos que el niño no nos va a entender. Entonces decimos, no, o sea, si me ve igual no me va a entender, ni tampoco el niño me va a comprender. Así que como no me comprende, es preferible no decirle nada a él, sino a otro niño, o decirle a su papá, o decirle a su mamá, o a otra persona. Pero realmente es muy importante esta parte del contacto, ¿no? En el que nosotros tenemos que definitivamente hablar directamente con el niño o con la persona que se encuentra en la silla de ruedas y preguntarle o decirle lo que nosotros queramos decir. También es importante que nosotros situemos al niño cuando tiene discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad o necesidad educativa especial frente a nosotros, siempre constantemente. Él tiene que estar sentado siempre en la parte de adelante. A veces las maestras o los maestros suelen poner a los niños en la silla de ruedas al final, en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la silla de ruedas estorba, porque la silla de ruedas está adelante y no le permite la movilidad a los otros niños. La maestra choca o el maestro constantemente con la silla. Entonces, eso implica que usted se está adaptando al niño y no el niño adaptándose a usted. Entonces, sí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que es la maestra la que se adapta, no el niño, porque nosotros estamos dentro de una condición que no es desfavorecedora para nosotros. Entonces, hay que tratar de buscar lo mejor posible para nuestro estudiante. Tenemos que verificar también que nuestro tenga que verificar que su posición esté adecuada y correcta en la silla de ruedas. ¿Por qué les hablo de la discapacidad física? Porque hemos visto que hay muchos niños que tienen discapacidad física, pero también tienen discapacidad intelectual. Entonces es muy importante que reconozcamos este tipo de ayudas dentro del aula, porque no siempre vamos a estar a través de la virtualidad. Recientemente acabo de ver un artículo que lo publicó el Ministerio de Educación, donde algunas escuelas rurales ya han regresado a las aulas. Entonces, sí es importante que si es que nosotros tenemos estudiantes con discapacidad intelectual asociada a una discapacidad física también, pues tomemos en cuenta esto que es muy importante, ¿no? Debemos cuidar su ropa, que generalmente utilizan una cobijita para cubrirse las piernas, pues que esta frazada no le vaya a complicar en el momento de mover la silla, no se vaya a enredar y esto le pueda producir un accidente. La silla tiene que ser colocada de una manera adecuada, girar la silla tiene que ser de una forma adecuada, con siempre tomando en cuenta las llantas traseras, porque si usted le gira de frente, pues esto le puede generar un accidente y puede caer.
Entonces, si es que usted por cualquier motivo como docente o como padre de familia o como amigo o como cuidador desconoce el manejo de la silla de ruedas, tiene que hablar definitivamente a los padres y preguntarle, ¿no? Al niño si está cómodo, no está cómodo, pueda ayudarle de una manera apropiada. Incluso nosotros tenemos que hablar con la escuela para explicarles y decirles, no, miren, esto es lo que pasa, no puedo utilizar ruedas, cuidado con que usted se vaya a pegar mucho hacia, no, hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos también del tipo de ajustes que debemos usar, pues definitivamente el niño o la niña, porque también tenemos, recuerden, niños que utilizan muletas o prótesis por cualquier situación, o sea, tenemos que entender que nuestros niños con discapacidad intelectual, muchos están asociados a otro tipo de discapacidades también. Entonces es importante tener cuidado, ¿no? Ajustar el paso en el que nosotros estamos, que no lo empujen, no dejarlo solo cuando tiene que transportar objetos o paquetes, procurar en lo posible no separarle de sus muletas y siempre estar pendiente de ellos y por supuesto no fijar su mirada ni en la silla de ruedas ni tampoco en las muletas o prótesis, ¿no? Porque lo que hacemos ahí es definitivamente lastimar su autoestima. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. La siguiente, mi Patti, por favor. Ahora, también nosotros podemos tener algunos casos, especialmente especializadas, que solemos encontrarnos con niños que tienen discapacidad visual y también discapacidad intelectual. Entonces, ahí también nosotros tenemos que ser súper cuidadosos, ¿no? Porque tenemos que identificar inmediatamente cuál es su discapacidad y a través de qué vamos a hacer cuando nuestro niño esté en estas condiciones. Entonces debemos identificar, ofrecerle ayuda, caminar ligeramente a su lado, informarle que vamos a un lugar, a otro lugar, indicándole a qué lugar vamos, utilizar palabras de guía como izquierda, derecha, adelante, atrás, abajo. O sea, todas estas palabras guía son súper importantes y también las debemos utilizar, aunque no tenga discapacidad visual, explicarle a nuestro niño con discapacidad intelectual a dónde nos vamos a dirigir. Debemos igual tomar su mano, ayudarle a reconocer objetos, bueno, no dejarlo solo, especialmente advertir solo, pensar en que tenemos obstáculos en el camino y que estos obstáculos en el camino, pues ellos los tienen que reconocer para no chocar constantemente con ellos. Entonces hay que ser cuidadosos. Muchas maestras utilizan las cajas de reciclaje donde ponen muchas hojas o ponen papeles o ponen cosas para reciclar y las dejan en el suelo. Entonces los niños pasan, chocan, se golpean y ahí sí se pueden producir accidentes, pero terribles. Por eso hay que ser muy cuidadosos con respecto a eso, ¿sí? La siguiente, mi Patti, por favor. Les he querido poner todas estas ayudas a las discapacidades asociadas, ¿no? Con las que más nos encontramos a veces en el aula y que son asociadas a la discapacidad intelectual, como la discapacidad auditiva, visual, la física, que generalmente se presentan en estos casos. Entonces, por eso les he puesto algunas ayudas que son extremadamente importantes cuando usted tiene estudiantes y ahora igual en la virtualidad, evidentemente usted tiene que ser clara cuando habla, ubicarse en un lugar donde el estudiante le pueda ver, pero perfectamente. Utilizar un lenguaje corporal adecuado, evitar hablarle al niño o a la niña si está de espaldas, porque definitivamente no le va a poder comprender, no le va a poder entender, verificar que ha comprendido todo lo que usted trata de comunicar. No, es importantísimo, ¿no? Que usted muestre mucha naturalidad y que refuerce la confianza del niño dentro del aula. Escriba siempre que todo lo que usted vaya a explicar a través de la virtualidad, usted tiene que estar consciente de que su estudiante posiblemente no le va a entender mucho de lo que usted ha dicho, entonces usted tendrá que retroalimentar esa clase a través de una reunión a solas con su estudiante, de pronto con fichas, con pictogramas, con dibujos, fotos,
con juegos, con gamificación. ¿Por qué? Porque su estudiante definitivamente necesita más apoyo del que los otros niños necesitan. Entonces, su tiempo tiene que ser también, tiene que su tiempo ser organizado de esa manera con un estudiante con discapacidad intelectual. Ahora, si bien es cierto, las personas con discapacidad intelectual pues necesitan de mucha ayuda y ahora más con esta virtualidad, pues nosotros tenemos que asumir en primer lugar con ellos una actitud natural y sencilla. No tenga miedo del niño, de la niña. Es imposible que usted como docente se burle del niño y mucho menos que usted permita que los otros estudiantes se burlen de su estudiante, de la persona que tiene discapacidad intelectual, ¿no? Tenemos que responder a todas sus preguntas, asegurándonos de que él ha comprendido. Tener muchísima paciencia, sus reacciones, la de los niños con discapacidad intelectual o personas con discapacidad intelectual, sus reacciones suelen ser bastante lentas y pueden tardar en comprender lo que quieren decir o lo que usted le dice. Tiene que acercarse al niño amigablemente, como lo hace a través de la virtualidad, por supuesto, acercándose más hacia la pantalla para que el estudiante le pueda ver. Felizmente, Zoom a usted o las plataformas que ahora estamos utilizando, sí le permite hacer un acercamiento individual con sus estudiantes. Entonces, usted tiene que hacerlo. Es importante ayudar al niño o a la niña en lo que sea necesario, procurando que se desenvuelva independientemente en otras actividades. Siempre hay que estar pendiente de eso, ¿no? Y facilitar especialmente la promoción de relaciones con los demás compañeros y compañeras. Deben trabajar en grupo, deben trabajar en equipo, deben trabajar entre 2 compañeros, 4 o 5 compañeros de acuerdo a la clase que tenga. Trate de rotar a su estudiante con discapacidad intelectual en todos los grupos, porque así todos se sensibilizan, todos le ayudan a trabajar y el niño también pues va a tener la posibilidad de poder interactuar con los demás. Ahora los chicos incluso se reúnen de forma independiente con los otros compañeros cuando tienen que hacer algún tipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces ahí es muy importante que usted ubique a su estudiante en los grupos para que pueda socializar. La siguiente, mi Pati, por favor. Muy bien, aquí estoy hablando de algunas pautas para conseguir un éxito realmente certero frente a lo que nosotros quisiéramos dentro del aula con nuestro estudiante, ¿no? Primero, la meta es la independencia. Definitivamente, todos los docentes, padres de familia, cuidadores, tenemos que trabajar muchísimo para que nuestro estudiante se convierta en una persona independiente. Después, nosotros tenemos que ser defensores de nuestros niños con discapacidad intelectual, de todos los niños en realidad, porque en el aula nosotros tenemos 28 niños y cuando hablamos de inclusión lo que tratamos de hacer es que todos se vean de la misma manera, de la misma forma, sean tratados, sean incluidos y sean respetados como todos. Pero nosotros tenemos que ser, por su condición, defensores del niño y de todos sus derechos. Enseñarle destrezas que sean funcionales, o sea, lo que a él le va a servir. Enseñar destrezas en su marco natural, qué es lo que él tiene que hacer, cómo tiene que hacer, a dónde tiene que caminar, cuando tiene que salir a algún lugar, con qué tiene que pagar, si tiene que pagar o no tiene que pagar, cómo tiene que acudir al baño, baño de niños, baño de niñas. Todas estas destrezas son funcionales. Yo creería incluso que cuando los niños tienen discapacidad intelectual y en este tiempo de la virtualidad, es importante que se dejen ayudar por los padres de familia y les puedan decir a los padres de familia que coloquen rótulos sobre este es el baño, aunque en su casa generalmente los niños lo reconocen perfectamente, pero cuando van a las aulas o cuando van a las escuelas no reconocen el lugar. Entonces es importante poner algún pictograma o alguna imagen que le pueda representar y pueda entender qué es el baño en casa para que después cuando vuelva a su aula, pues él pueda reconocerlo. Tenemos también que
definitivamente lo que tenemos que hacer es descomponer una tarea en pasos. Eso es cuando les decía sobre los pictogramas, ¿no? Cómo llegar hacia una acción a través de los pictogramas, de dibujos diferentes. Entonces, igual en alguna de las clases que hemos hablado, yo les había dicho que la utilización de pictogramas es muy importante, especialmente en los adolescentes, cuando estamos hablando sobre educación sexual, porque sí los tenemos que educar también en ese aspecto. Muchas personas dicen, no, es que ellos qué van a saber. La realidad es que ellos sí saben muchas cosas y ellos necesitan estar orientados frente a cómo utilizar una toalla sanitaria en el caso de las niñas, cómo hacerlo, dónde dejo esas toallas sanitarias. Por ejemplo, en el caso de los niños, muchos de los niños no comprenden los cambios naturales biológicos que se dan, entonces suelen pasar accidentes adelante de los otros compañeros. Entonces, todas estas cosas se necesitan aprender y se necesitan enseñar a través de pictogramas. Hay que darles muchas oportunidades de practicar las destrezas que les estamos enseñando, usar objetos reales de lo que es su vida, ¿no? De lo que va a ser su vida y aprovechar siempre los momentos adecuados para la enseñanza. A veces los niños con discapacidad intelectual, a veces no quieren estar en clases o no quieren aprender o no están en ese momento como para aprender. O sea, muestran esa molestia y nosotros no podemos por ningún motivo presionar, porque eso les produce demasiado estrés y les causa mucha molestia. Entonces hay que estar siempre pendientes, ¿no? A ver, este niño hoy no está en condiciones de recibir una clase o dos clases, lo que sea. Entonces, estamos con eso ahí pendientes, ¿no es cierto? Entonces, hay que también, como les digo, el currículo, las adaptaciones son bastante flexibles en estos casos y podemos, por supuesto, anular una clase, una hora determinada, porque no está el niño con el ánimo de querer aprender. Pero también debemos aprovechar los momentos adecuados cuando ellos están, pero súper que contentos por aprender para poder enseñar lo máximo posible, ¿sí? Vamos a la siguiente, mi Patti, por favor. Ya, aquí les voy a hablar sobre las metas, todo lo que nosotros hemos venido ahí hablando, ¿no es cierto?, anteriormente en la otra diapositiva. La meta es la independencia. Cuando hablamos de la independencia, pues esta es una meta primordial dentro de la educación para cualquier niño, es ayudarlo a funcionar en el mundo de la forma más independiente posible. Para algunos de ellos, la independencia se logra con la ayuda por supuesto, equipos especiales, como lo habíamos dicho al principio, sillas de ruedas, dispositivos de comunicación aumentativa o materiales de braille, en el caso de los niños que tienen discapacidad visual. A menudo es más fácil hacer algo por un niño para un niño que enseñarle a hacerlo por sí mismo, pero esto resulta en última instancia un servicio negativo. Es decir, que nosotros debemos permitirle al niño que haga lo que tiene que hacer, que experimente y que se equivoque también, porque definitivamente esto le va a ayudar a ser una persona independiente, ¿no? Y no nos vamos a convertir en sobreprotectores de nuestros estudiantes en el aula, porque aunque esto no implica, cuando hablo de sobreprotección, que nosotros vamos a abandonar a nuestro niño, no en lo absoluto, pero sí tratar de darle en lo posible esta herramienta de la independencia, ¿no? Porque esto le va a resultar definitivamente súper positivo. Y además nosotros como docentes debemos crear oportunidades para el éxito de nuestro niño y tiene que convertirse en un objetivo importantísimo, el de la independencia. La siguiente, mi Patti, por favor. Ya. Cuando nosotros estamos hablando de la defensa del niño, de ser defensores del niño, pues como muchos niños con discapacidad pueden no estar en condiciones de ser sus propios defensores, ¿no es cierto? No pueden defenderse como los otros niños. Y es esencial que quienes estén en contacto con los niños, con estas personas que tienen discapacidad intelectual, respetar sus derechos como individuos.
Estimular a todos a tener conciencia de la privacidad del niño y evitar analizar su caso cuando se encuentre presente. No podemos estar hablando del niño cuando está en una clase y decir cualquier cosa, o sea, tenemos que ser respetuosos de su privacidad. Además, debemos permitir que el niño tenga y nosotros llenarle a este niño de amor propio y permitir que el niño tenga la dignidad de asumir sus propios riesgos a partir de las experiencias que pueda vivir. Dejarle que trate de hacer todo lo que pueda por sí mismo, aunque esto le resulte ligeramente inconveniente para otros niños u otras personas. También debemos permitir al niño elegir actividades y materiales que se adecúen a su edad cronológica, aunque funcionen en un nivel de desarrollo muy por debajo de su propia edad real. Esto es muy importante y esto va dentro de las adaptaciones curriculares, ¿no? Este tipo de adaptación en el que el niño puede elegir algunos materiales que se van a poder adecuar a su edad cronológica, ¿sí? Aunque definitivamente su funcionamiento a nivel de desarrollo esté por debajo de su edad normal o real. La siguiente, mi Patti. Ya, aquí nosotros hablamos de enseñarle destrezas en su marco natural. A muchos estudiantes con discapacidad no solo les lleva mucho tiempo desarrollar nuevas destrezas o algunas destrezas que ya han aprendido, sino que con frecuencia les es difícil definitivamente generalizar las que ya dominan a otros entornos. Por lo tanto, es esencial, súper primordial y de manera urgente enseñar destrezas funcionales en su marco natural. No hay que dar por sentado que si ya le enseñamos al niño una tarea, esto significa que él ya la va a poder aplicar o la va a hacer siempre y que el conocimiento va a estar ahí. No, ¿por qué? Porque ellos demoran muchísimo en aprender destrezas y lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es retroalimentar las destrezas que él ya ha aprendido para después enseñar nuevas destrezas. Entonces, esto le va a facilitar muchísimo el trabajar en su marco natural, ¿no es cierto? Y con estas destrezas. La siguiente, mi Patti, por favor. Cuando hablamos de descomponer una tarea en los pasos que la componen, estamos hablando que la mayoría de estudiantes no van a poder adquirir una nueva destreza o todas de una vez. Es lo que hablábamos de las destrezas. Entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros como docentes o como papás o como cuidadores descompongamos las tareas en pasos pequeños. Este proceso llamado análisis de tarea implica tener en cuenta cada paso que se compone, o sea, una actividad en su orden y secuencialmente. O sea, vamos enseñando las destrezas de forma secuencial, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. ¿Sí? La siguiente, mi Patti, por favor. Cuando nosotros queremos proporcionar ayuda, esta ayuda realmente tiene que ser proporcionada cuando el estudiante lo necesite, cuando realmente sea necesario. Debemos usar diferentes niveles de apoyo y, por supuesto, de la manera correcta, ¿no? Sin presionar. Por ejemplo, cuando hablamos de la ayuda para trabajar la independencia, la intervención del adulto no tiene que ser tan necesaria, porque lo que queremos es que ellos aprendan a ser independientes, ¿no es cierto? También nosotros podemos utilizar indicaciones verbales como no utilizar indicaciones verbales, porque el adulto tiene que dar, por supuesto, indicaciones orales, pero que sean bastante concretas, y esto le va a ayudar a recordar, ¿no es cierto? Y le va a proporcionar una clave según la necesidad que el niño tenga. Tenemos que presentar modelos, ¿no? Nosotros como adultos nos convertimos definitivamente en un modelo y pues nosotros podemos mostrarle al estudiante cómo hacer la tarea. Entonces, cuando nosotros le mostramos cómo hacer la tarea, para él va a ser mucho más fácil realizar o cumplir con lo que nosotros le hemos pedido que haga. La indicación física, pues el adulto le da pequeñas palmaditas al niño o le habla de manera suave y sutil,
durante el proceso del aprendizaje cuando él está haciendo una tarea. Por ejemplo, como nosotros no estamos a través de la forma física, sino de la virtualidad, lo que nosotros podemos hacer para que el niño se concentre o nos escuche, de pronto aplaudir. Entonces, en el momento del aplauso y decir el nombre de él, pues automáticamente vamos a tener la atención del niño y esto le va a ayudar muchísimo para que él pueda trabajar. Es importante también que nosotros utilicemos otro tipo de indicaciones físicas, como por ejemplo, si nosotros queremos que el niño se siente correctamente, entonces nosotros nos podemos sentar y decirle al niño, miren, esta es la forma de sentarse correctamente. Entonces, él va a visualizar y nos vamos a convertir en ese indicador físico que necesita para cumplir con algunas tareas que queramos, ¿no es cierto? Ahora es muy importante también que nosotros recordemos que como no estamos de manera física con nuestros niños, sino a través de la virtualidad, podemos utilizar mucho la palabra, las expresiones faciales, las expresiones de las manos cuando estamos a través de la virtualidad, que es lo que pueden ver en nosotros, para que ellos también de alguna manera puedan comprender las cosas que tienen que hacer. La siguiente, mi Patti, por favor. Muy bien. Eh, ya. Aquí, la siguiente, mi Patti, por favor. Ya, eso es. Gracias, mi Patti. También tenemos nosotros que darle muchísimas oportunidades de practicar destrezas. La mayor parte de los estudiantes no van a poder aprender una destreza diferente en una sola sesión, sino que van a necesitar definitivamente de la repetición constante para poder dominar los conceptos nuevos. Por eso es muy importante la repetición. Ellos aprenden a través de repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces sí es muy importante que nosotros les demos esto, ¿no? De las oportunidades de poder practicar la destreza varias veces. Debemos usar objetos reales. Los estudiantes con discapacidad pueden no entender al principio las representaciones simbólicas. Entonces sí es muy importante que usemos objetos reales. Debemos aprovechar el momento adecuado para la enseñanza. No es un secreto que todos aprendemos mejor cuando estamos en algún tipo de tema, ¿no es cierto? O cuando estamos muy motivados. Entonces debemos aprovechar al máximo estos momentos súper motivado porque esto le va a ayudar y a menudo esto caen en momentos en los que no hay ningún plan, o sea, no hay nada planificado o es esporádico o es espontáneo, perdón. Entonces ahí es cuando debemos aprovechar de estos momentos para enseñar. Es importante también que el estudiante se sienta atraído a lo que usted va a dar, a la clase que usted va a dar, porque esto le va a ayudar a él definitivamente a determinar y a fijar la idea de lo que usted quiere enseñar. Esto nosotros lo podemos trabajar con todos los niños, evidentemente, porque si nosotros le ponemos un video a los niños o les ponemos un juego a través de la gamificación, definitivamente también al niño con el que usted está trabajando, que tenga discapacidad intelectual, le va a llamar la atención. Entonces, cada juego que usted haga, también estos juegos tienen que ser lo suficientemente prácticos y fáciles para todos, contando con el niño que tiene discapacidad intelectual. Entonces, esto sí le va a llamar muchísimo la atención y le va a ayudar muchísimo al niño a trabajar dentro del aula. Entonces, sí, es muy importante que tomemos en cuenta eso, ¿no? Bueno, entonces aquí hemos visto algunos tipos de ayudas que ustedes pueden usar cuando tienen a niños con discapacidad intelectual dentro de las aulas, ¿no es cierto? Y también comprender que cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de un estado de la persona, del niño. Nosotros tenemos que aprender a usar los términos, no son personas con discapacidad intelectual, pues entender que esto no se trata de una enfermedad, sino de un estado, de una condición que está acompañando a la persona con discapacidad intelectual a lo largo de toda su vida.
La definición de discapacidad intelectual ha variado muchísimo en el correr de los años. Sin embargo, hoy el término más aceptado es discapacidad intelectual, que es el que todos los maestros, docentes, ministerios de educación, de salud, todos utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, esto hace definitivamente hincapié en que el déficit se ubica en el desarrollo intelectual de la persona con discapacidad intelectual y que lo más importante en este sentido, y más allá de cualquier nominación, perder el concepto de que la persona es persona en su dimensión integral. No podemos hacer eso, ¿no? Es interesante pensar el porqué de los debates respecto a esta cuestión de cómo se les llama a los niños con discapacidad intelectual, ya que esto lo que ha hecho es reflejar un montón de paradigmas anticuados, bastante antiguos, y que esto nos lleva a pensar y a etiquetar a nuestros niños en las aulas de maneras inadecuadas. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que todos los seres humanos, todas las personas tenemos formas distintas de ver el mundo y ellos también. Entonces, debemos comprender también que la mala utilización de términos, las etiquetas que nosotros utilizamos también traen consecuencias, ¿no es cierto? Y que debemos actuar de manera concreta, o sea, entender y sensibilizar. Yo pienso definitivamente que mientras más sensibilicemos a los niños, a la comunidad, a la sociedad, a la comunidad educativa sobre cómo trabajar con las personas con discapacidad intelectual y hacerles comprender que son personas y que tienen que ser incluidas, eso es muy importante y nosotros como docentes lo tenemos. Y aunque usted no lo crea, cuando nosotros hablamos con los niños en el aula y les vamos explicando, ¿no? Todo esto de lo de la discapacidad intelectual, los niños se convierten en principales defensores frente a sus padres, a sus amigos, a otras personas, cuando hablan sobre la discapacidad intelectual de una manera inadecuada. Entonces es muy importante que nosotros destaquemos, ¿no? Que decir discapacidad intelectual no se va a lograr de manera, o más bien dicho, no engloba todas las características del colectivo, de todas las personas, ya que se constituye un grupo definitivamente heterogéneo, ¿no? Y que la discapacidad intelectual es parte de una persona, una condición de una persona, y que esto pues no significa que le vamos a tal, me van a disculpar las expresiones, pero yo he escuchado muchísimo en algunas instituciones educativas donde docentes se atreven a decirles taraditos, retrasado mental, mongolito, les utilizan un montón de términos que son totalmente inadecuados, que ya, por Dios, tienen que eliminarse de nuestro léxico, de nuestra cabeza, nosotros debemos romper esos paradigmas anticuados y tan desagradables y de cómo nosotros los manejamos a los niños. Incluso en sus propias familias todavía se sigue generando esto de decirles de esa manera, ¿no? O de etiquetar a los niños. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es utilizar los términos adecuados, persona con discapacidad intelectual, eso es todo, ni siquiera persona o como solemos decir, ¿no? El autista, el niño ese que tiene Asperger, el niño, no, son personas con discapacidad intelectual y así es como nosotros deberíamos trabajar dentro de nuestras aulas. A través de la virtualidad también, porque mire que no le estoy diciendo físicamente hablando, sino también a través de la virtualidad. La visión conceptual que prevalece actualmente va dirigida primordialmente a encontrar apoyos adecuados para cada persona, pero definitivamente nosotros debemos trabajar sobre la discapacidad intelectual con mucho de material concreto, con muchísimo de colores, con mucho de material fácil de usar, fácil de trabajar,
O sea, a veces nosotros queremos que los niños con discapacidad intelectual aprendan lo mismo que los otros niños, porque decimos es que tiene que ser incluido, por supuesto, pero también tenemos que nosotros pensar en que una discapacidad implica que este niño no puede hacer lo mismo que los otros niños y por eso se hacen las adaptaciones curriculares de segundo y tercer grado. Porque si nosotros pensaríamos que un niño con discapacidad intelectual va a poder aprender todo el contenido que nosotros tenemos en los libros, en todo, eso es no hablar o no pisar sobre tierra, ¿no es cierto? Porque sabemos que ellos tienen una discapacidad que no les permite aprender como los otros niños. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que trabajar mucho en adaptación social, hablar con los papás, con la comunidad educativa, qué tipo de estudiante es, cómo es esta persona con discapacidad intelectual, cómo le podemos ayudar entre todos los docentes, porque definitivamente el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Todos trabajamos en bien de este estudiante. Sí, todos. Entonces eso les va a ayudar a alcanzar independencia, van a aprender algunas cosas, su sistema, digamos que su proceso de aprendizaje va a ser muchísimo mejor, vamos a poder trabajar con la familia, vamos a poder trabajar en su desarrollo, pero todo tiene que estar centralizado y focalizado en las capacidades y no en las dificultades del niño. Eso es súper importante, que nosotros pensemos en todo lo que él puede hacer. O sea, porque todos tienen habilidades y tienen capacidades distintas y es ahí donde debemos centrarnos, ¿no es cierto? Y no estar pensando en lo que el niño no puede hacer, sino más bien dicho, desarrollar y construir en el niño un proceso de aprendizaje significativo, pero también tomando en cuenta sus capacidades, tomando en cuenta su ritmo de aprendizaje. Todo esto es súper importante cuando nosotros trabajamos con discapacidad intelectual en las aulas. Entonces, es muy importante, ¿no? Además, podemos pensar que las personas con discapacidad intelectual realizan, o nosotros como docentes, no podemos de ninguna manera efectuar diagnósticos sobre el estudiante, ¿no? Por favor, los docentes no diagnosticamos, los docentes hacemos prediagnósticos con respecto a algunas situaciones porque evidentemente nosotros los estamos viendo, o sea, nosotros estamos con ellos trabajando constantemente y podemos decir, este niño tiene algún tipo de necesidad educativa especial, pues voy a seguir los protocolos que debo seguir, voy a hablar con la psicóloga, voy a hablar con la mamá, el papá para preguntar qué está pasando y de acuerdo a eso, si nosotros podemos trabajar. Precisamente hace poco tuve una visita de una señora donde ella contaba y decía, es que mire, a mí me dijeron en la escuela de mi hijo, la profesora, que mi hijo tiene una discapacidad intelectual leve. Entonces, que ahora a mí me toca llevarle a un hospital porque el niño tiene esto, entonces nunca he presentado este problema, pero ya la profesora me dijo que era discapacitado intelectual, que ya tenía un poco de retraso mental, ni siquiera retraso, utilizan la palabra retardo mental. Entonces, ¿qué es un retardado mental? Porque no aprende como los otros niños. Entonces, imagínense cómo un docente puede dar un diagnóstico de esa clase cuando ni siquiera está preparado, porque incluso para este tipo de diagnóstico se necesita un neuropsicólogo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con lo que nosotros como docentes decimos y hablamos y les decimos a los papás, porque lo que hacemos es alertarles y además de eso alarmarles. Entonces entran en una situación terrible y usted como docente puede ser incluso hasta denunciado. Ahora en esto del curso de discapacidad intelectual que estamos nosotros dando, preguntaban, o sea, ¿es posible que a los docentes nos puedan meter presos y nosotros podamos pagar una pena dentro de la cárcel? Y yo les decía que sí. Les decía que eso, como docentes, nosotros si nos vamos a un juicio y nos acusan de maltrato psicológico, de 1 mes a 3 años es la pena de cárcel. Sí, sí podemos irnos presos, de verdad. Entonces, incluso les había indicado los artículos de la ley donde dice, ¿no? Que la discriminación, el maltrato físico, psicológico, la humillación que nosotros le generamos al niño puede producirle a usted que usted pierda su libertad. ¿Por qué? Porque los derechos en el marco legal que nosotros manejamos sobre discapacidad y también en el marco legal constitucional
pues está ahí y ahí dicen los artículos y la gente pues dice, no, a mi hijo ha sido humillado, maltratado, mal diagnosticado por la profesora, le humilló, entonces le vamos a poner una denuncia. Y usted se puede enfrentar a cosas terribles, por eso tiene que ser muy cuidadoso de cómo usted trabaja en las aulas, qué es lo que usted le dice al papá, qué es lo que no le dice al papá. Y comprender, ¿no? Que cada niño tiene una particularidad, cada niño tiene una forma individual de actuar y ver con discapacidad intelectual. A veces son niños que son inmaduros, que no han desarrollado bien todavía su proceso de maduración. Hay niños, por ejemplo, que pueden tener otro tipo de trastornos, hay niños que pueden tener otro tipo de diagnóstico y usted al emitir diagnósticos como estos, realmente puede realmente usted meterse en serios problemas. Entonces, sí, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y en cuanto a los niños con discapacidad intelectual, pues respetar sus particularidades, su diversidad, su forma de actuar, de aprender, el ritmo de aprendizaje que tiene. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo en su autonomía, en su independencia, pero también nosotros tenemos que comprender que ellos no son al 100% autónomos y que para lograr esa independencia ellos tienen que repetir destrezas, acciones, actividades constantemente. Es importante comprender también que nosotros, mientras más apoyos les podemos brindar, van a ser mucho mejor y realmente construir. ¿Por qué? Porque esto de brindarles apoyo les va a ayudar a los niños a construir un rol de persona adulta que le va a ayudar, que le va a ayudar definitivamente. Entonces, sí, debemos ser cuidadosos, ¿no? Pensar que cuando ya tenemos un diagnóstico sobre la discapacidad intelectual, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que la discapacidad intelectual tiene que ver pues con muchas situaciones, desde las genéticas, las adquiridas, las sociales. No sabemos y todo eso lo hacemos a través de los informes psicopedagógicos que nos puede entregar la psicóloga. Podemos saber, ya, miren, tenemos un niño que tiene pues síndrome de Down. ¿Qué pasó? ¿Por qué el niño tiene síndrome de Down? ¿Es genético, es congénito, es adquirido? Pues entonces usted prepararse y decir, no, son genética, ¿no? Y cuando hablamos de lo congénito, podemos decir, no, es que el niño tiene una discapacidad intelectual porque pues adquirió la mamá durante la gestación, ella tomaba o era alcohólica o se drogó o fue malnutrida, tuvo rubiola, bueno, un montón de cosas por las que se dio este proceso. Entonces, todas estas cosas nosotros los docentes debemos conocer para poder trabajar dentro de las aulas con nuestros estudiantes. Es importantísimo, mire, a veces nosotros decimos, no, pero es que es un niño que tiene una discapacidad intelectual, pero bueno, ahí le dejemos nomás sentadito. Mire, qué terrible que nosotros en las aulas, a pesar de la virtualidad, sigamos manejando integración y no inclusión. Qué terrible, qué grave realmente que nosotros estemos manejando de esa manera a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de integración, implica que nosotros estamos poniendo a nuestros estudiantes con discapacidad intelectual dentro del aula, pero solo con discapacitados intelectuales o solo con niños con necesidades educativas especiales. Eso es integración. Pero cuando nosotros hablamos de inclusión, estamos hablando del proceso de incluir a nuestro estudiante dentro del aula con todos sus compañeros, y es decir, que va a realizar todas las actividades, va a cumplir su trabajo dentro de lo que tiene que ver trabajo en grupo o en equipos, en proyectos, va a participar en todos los eventos de la comunidad educativa, porque ahora muchas instituciones educativas, por ejemplo, hacen el minuto cívico a través de la virtualidad. Si mi estudiante es de ese grado y voy a hacerle el minuto cívico, mi estudiante tiene que, por obligación moral y de respeto, igual compartir con sus compañeros y participar en ese acto. Cualquier acto que sea. Por ejemplo, si es que yo trabajo en una escuela especializada y quiero que mis estudiantes se gradúen del colegio, todos mis estudiantes tienen que ser vistos a través de la virtualidad y todos tienen que graduarse.
igual que en un colegio regular. Incluso mi estudiante que tiene discapacidad intelectual. Por eso se hacen las adaptaciones curriculares de grado 2 y 3, que si mi estudiante no alcanzó todas las destrezas, todo el contenido a cubrir, pues se habrá cubierto, todo lo que ha tenido que ser cubierto durante el proceso de su aprendizaje hasta llegar al bachillerato. Entonces, no podemos decir, no, es que mi estudiante con discapacidad intelectual no aprendió nada. Entonces, ¿la culpa quién tiene? ¿Usted o su estudiante? Es usted, porque es usted la que se está poniendo la soga al cuello al decir, mi estudiante con discapacidad intelectual no alcanzó, porque es un discapacitado intelectual. Pues usted, ese no es una excusa, porque usted tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir dentro de la adaptación curricular o el día que usted ha hecho. Entonces, usted es la que se limita, ¿no? Y peor todavía, ¿sabe qué es lo peor de todo? Cuando usted o cuando nosotros los docentes nos atrevemos a decir, es que en el grado anterior no aprendió nada. Esa profesora era malísima. Me trajeron un estudiante que ni lee, que ni escribe, que ni habla, que ni se mueve, ni hace nada. Pues perfecto, este es un proceso nuevo para usted, es un desafío nuevo donde usted va a poder enseñar a su estudiante a hacer lo que la otra maestra no pudo hacer o simplemente la otra maestra lo hizo, pero por supuesto, como tiene limitaciones en sus habilidades y en el aprendizaje, pues se olvidó. Y cuando regresa o cuando va a un aula, el niño se olvidó de todo lo que aprendió el año pasado. Pero eso no implica que la maestra es mala maestra o mala profesora porque nunca le enseñó. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es experimentar. Yo voy a experimentar un montón de estrategias con mi estudiante, que si no me funciona, tampoco le va a hacer daño. Pero alguna de las miles de estrategias que yo pueda aprender me va a servir y lo tengo que hacer. Muchos decimos, es que yo cómo voy a ponerme a hacer material didáctico para este niño, qué aburrido y qué cansado, ni tengo tiempo. Pues tendrá que amanecerse, tendrá que utilizar una hora más de su descanso para poder trabajar, porque el docente, o sea, el compromiso del docente va más allá de las 8 horas de trabajo, va mucho más allá. Muchos dicen, es que el docente, yo debería trabajar solo 8 horas, pero la verdad es que trabajo como 20 y solo duermo 4 o 12 o 2. Pues sí, el docente es ese, y más cuando tenemos personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no asociadas a una discapacidad. No podemos nosotros decir simplemente, es que bueno, es que es el niño con discapacidad y ya que aprenda lo que pueda aprender. Imposible, nosotros no podemos darnos ese lujo. No podemos, porque es decir, mi estudiante que se quede ahí, que no haga nada, ese es un lujo terrible del que nos cogemos para no trabajar. Cuando realmente yo podría decir, mi estudiante con discapacidad intelectual es capaz de ir a la tienda, comprar y traer el vuelto y se vuelve independiente. Entonces, qué bonito, le enseñé cómo manejar el dinero a través de la matemática. Le compré un montón de monedas de papel y le hice un montón de monedas, o le dije a sus papás que compren moneditas y dinero, y con eso le está aprendiendo a manejar la parte del dinero. Yo misma le digo a él, ok, hoy con todos mis estudiantes vamos a jugar a las tiendas o al supermercado. Vamos, matemáticas, adición y sustracción. ¿Cuánto es quitar y cuánto es poner? Porque si nosotros empezamos a hablarle de términos como que el sustraendo, el minuendo, esto no le va a entender. Entonces, ¿cuánto me quita y cuánto le doy? ¿Cuánto le sumamos y cuánto le quitamos? A ver, vamos, si voy a una tienda y compro 10 panes y los 10 panes me cuesta $1, pero yo le doy un billete de $5, ¿cuánto de vuelto me va a dar? A ver, cojamos los billetes con todos, el que primero me diga, un punto. Entonces todos seguramente, porque todos saben cómo hacerlo, van a decir, ya, profe, yo ya tengo. Pero mi persona, mi chiquito con discapacidad intelectual, ¿dónde le estoy dejando? Entonces, ok, vamos, yo voy a trabajar con Carlitos. Carlitos, vamos juntos. Yo me voy a la tienda contigo. Capaz no le entiende, capaz sí le entiende, capaz solo le ve, ¿no es cierto? Perfecto, los dos nos vamos a la tienda y ahora usted va a vender, usted va a comprar, usted va a dejar, usted va a traer, usted va a pagar, yo voy a recibir el vuelto. ¿Cuánto vuelto tengo? Entonces, no importa que se equivoque, usted le estará enseñando
y trabajará con los otros niños, ¿no? Entonces, a ver, chúticas, María, José, Pedrito, ¿dónde nos equivocamos con Carlitos? A ver, vamos todos, ¿dónde me equivoqué? Profe, es que usted se equivocó en la resta. No era $4, $3 que tenían que darle devuelto, sino 4. Ah, ya, Carlitos, eran 4. Tome $1 más usted, nos equivocamos. Y así vamos trabajando y vamos interactuando con los otros niños, porque no podemos dejar de lado a nuestros estudiantes. No podemos hacerlo. Igual en educación física, igual en arte, igual en música. Nosotros tenemos que incluir a nuestro estudiante en todo el proceso. Y a veces nos toca estar a nosotros las docentes, yo les digo de manera personal, en la clase de música. Porque no doy música, pero yo tengo que ayudarle a mi estudiante como tutora y darle una mano al profesor que más dificultades tenga en el manejo con ese estudiante. No es que me voy a quedar todas las clases, pero por lo menos voy a tratar de orientarle a la maestra o al maestro de cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? A ver, profe, chúticas, usted hace música, sí, pero es que el niño no quiere trabajar conmigo, no quiere coger los instrumentos musicales. Perfecto, profe, yo me meto a su clase y yo le apoyo. Ya, chévere. Entonces ahí, ¿me da permiso, profe? ¿Me autoriza que yo entre para apoyarle? Porque tampoco es que voy a invadir la clase del profe si no quiere, ¿no? Pero, profe, ¿me permite? Yo le puedo ayudar en esta clase para enseñarle cómo se debe hacer. ¿Qué quiere usted? Es que quiero que toque el tambor y no quiere. Perfecto, profe, déjeme, yo le ayudo. Entro a la clase. A ver, Carlitos, vamos adelante. Vamos a coger un vaso y vamos a coger un palo. Vamos a golpear, mi amor. Tú puedes hacerlo. Golpeemos. Y yo cojo y golpeo hasta que él golpee. Entonces, ¿qué habré yo alcanzado? Que la destreza de tocar con los palos sobre el vaso se cumpla. Entonces, ya, perfecto, cumplió con la destreza, qué emoción. La próxima clase, aunque solo golpee el palito o solo golpee el vaso, pues ya sabré que él aprendió a tocar el tambor. Entonces, todas estas cosas se tienen que convertir en estrategias de trabajo con nuestro estudiante. ¿Sí? Cuando yo tenía estudiantes con discapacidad intelectual en mi aula, y algunos tenían también discapacidad física, créame que puede parecerle algo absurdo, pero yo incluso hasta masajes les daba. Masaje en la manito, masaje en la otra manito, masaje en los deditos. ¿Por qué? Porque tenía niños que tenían discapacidad física. Tenían sus músculos totalmente rígidos y otros niños con síndrome de Down eran así como unos, yo les decía como masmelo, ¿no? Porque son tan suavitos y sus manitos sus músculos son tan así flojitos que yo les daba masajes para que puedan trabajar. Y no me importaba, porque estaba con mis otros estudiantes, pero les decía, ven, mi amor, siéntate aquí a mi lado, vamos a trabajar juntos, préstame tu manito, que te voy a hacer unos ejercicios para que esos deditos se muevan. Y ya estamos, vamos a mover, abra las manos, cierre las manos, levante las manos, baje las manos, utilizo las pausas activas. Vamos, chicos, todos nos vamos a parar, ¿sí? Nos vamos a parar los que podemos y los que no podemos, pues levantamos los brazos y levantamos las piernas, movemos los dedos o movemos la cabeza. Cualquier cosa que podamos mover, lo vamos a mover. Entonces, imagínense los niños que están en silla de ruedas, no pueden mover sus piernas, pero pueden mover sus brazos, pueden mover su cabeza y hay movimiento. Entonces, el movimiento se vuelve constante, Tuve estudiantes con parálisis cerebral y les decía, vamos a mover las manitos, yo te muevo las manos, yo te muevo la cabeza, yo te muevo los hombros, yo te muevo los pies, vamos adelante, vamos a bailar, le daba la vuelta en la silla de ruedas, le daba al otro lado, y los niños realmente se motivan para aprender. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Estudiantes motivados. Si no tenemos estudiantes motivados en las aulas, créame que usted va a tener fracaso escolar toda la vida. Si usted no motiva a su estudiante, toda la vida usted va a ser un maestro que diga, wow, fracasaron mis estudiantes. Entonces uno tiene que ser de todo. Cuando uno es maestro, cuando uno es docente, uno es de todo. Uno no solamente es el maestro que se graduó de la universidad para ser docente y enseñar. Cuando uno es docente, uno primero se gradúa de buena persona, porque para ser docente hay que ser buena persona, definitivamente. Porque usted da mucho más de usted que cualquier otro ser humano en una profesión. Y no estoy diciendo que las otras profesiones estén minimizadas o las minimizo, no para nada, pero el docente trabaja con seres humanos para formar seres humanos.
Entonces hay que trabajar muy duro. Y qué mejor teniendo experiencias con personas con necesidades educativas especiales, dificultades del aprendizaje, discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva. Qué chévere el tener que poder yo capacitarme en lengua de señas para poder entender a mi estudiante que tengo en el aula y que tiene una discapacidad auditiva. Y como no me escucha, no sé ni cómo expresarme con él. Perfecto, cuando le vea, aunque sea deletreando el alfabeto, me va a entender. Entonces, son estrategias que usted tiene que aprender y que usted tiene que asumir y mostrarlas a los niños. Entonces, muy importante eso, ¿no? Tenemos que tomar muy en cuenta.